Estamos al habla con Pablo Yaure, quien es abogado cubano-americano residente aquí en Estados Unidos, sobre el nuevo proyecto de inmigración, proyecto de ley que ha emitido Cuba para su aprobación. ¿Qué opina? Bueno, en primer lugar hay que decir que no se trata todavía de una ley, es un proyecto de ley que se está estudiando, no es fijo todavía, aunque puede que se apruebe un 90%, un 80%, pero está sujeto a entrevistas, a consultas y pueden ser modificados algunos aspectos. Por tanto, estamos hablando de algo, de un instrumento jurídico que todavía no solo no tiene vigencia, sino que no está completo en su totalidad. Consta, claro, de 21 capítulos, 170 artículos. Por hay que decir que este proyecto de ley viene a sustituir o a derogar el proyecto de ley de inmigración que existía del año 76, que si no me falla la memoria es el 1312 del año 76. Viene a sustituirlo, han pasado más de 40 años y hay necesidad de actualizarlo a los nuevos tiempos, a las nuevas olas migratorias. Cuba, hay inmigrantes de Cuba o personas que han salido del país por diversas razones, la mayoría por razones económicas. Lo hay en España, en Miami, en Estados Unidos, en New Jersey, en muchos lugares, en Italia, en Francia, hay muchos cubanos y por tanto, que no lo había en el año 76 esa cantidad, por tanto hay que reajustarlo a las nuevas normas. Se ha hablado mucho de este proyecto en cuanto, se ha especulado, porque todavía no solo no está vigente, sino que hay que ver el reglamento, que es el que establece en definitiva cuáles son las pautas a seguir. Pero el reglamento no está porque aún el proyecto no se ha concluido, las consultas y todo. O sea que el reglamento es la última parte. Ahora bien, por ejemplo, se habla de que hay que regresar a Cuba, que hay una categoría que es de migrantes. Existía, ¿no? Antiguamente. Pero esa categoría ha sido eliminada. ¿Por qué ha sido eliminada? Bueno, según pude leer en el proyecto, al artículo 30, los residentes en el territorio nacional, bueno, ese es el que le da los derechos. O sea, ahora puedo decir que se crea una categoría que se llama residencia efectiva. Eso preocupa a mucha gente, residencia efectiva. Bueno, residencia efectiva y que se revisa de oficio. Todos los años se revisa el Ministerio de Inmigración, el Departamento de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, revisa esta categoría de oficio todos los años, la categoría de residencia efectiva, porque al eliminarse la categoría de emigrante, pues surgen dos categorías, residente efectivo y el residente nacional. El residente nacional es el que reúne la característica de residente efectivo, que es el que se pasa en Cuba en el año, más del año. O sea, puedo decir, aunque hay que ver el reglamento, que sean 6 meses y un día, que eso es más del año. Pero bueno, estoy especulando porque aún no se ha visto el reglamento. Pueden poner 7 meses, pueden poner otro lapso de tiempo. Y también incluye a los que tengan arraigo en el país. O sea que si usted tiene menos del tiempo de los 6 meses o el tiempo que pongan, pero se demuestra que tiene arraigo en el país, pues entonces usted cae en la categoría de residente efectivo, que incluye, según el artículo, creo que es el 30, más o menos, todos los derechos recogidos en la Constitución cubana. El residente efectivo tiene todos los derechos. El residente en el exterior, ¿qué derecho tiene? Bueno, no se ha dictado reglamento, así que habría que ver, hay que esperar el reglamento. Me imagino que no pierda muchos derechos. Aquí hablan del derecho a la propiedad, que si tiene derecho, bueno, el derecho a la propiedad no lo regula este decreto que se va a convertir en ley. Eso no tiene nada que ver con eso. El derecho a la propiedad está en el Código Civil. Hay que ver el Código Civil, si no me equivoco, en el artículo 370, que establece el derecho a la propiedad, el Código Civil. Eso habría que verlo ahí, pero no creo que este decreto modifique eso. Ahora bien, este proyecto de ley se atempera más a una ley más ajustada tanto a los cubanos de afuera como a los que viven. Se habla de, por ejemplo, de la vivienda, si puede tener vivienda, heredar vivienda. Tampoco este decreto tiene que ver con esto. El problema de la vivienda la regula la ley
General de la Vivienda. Claro. La Ley General de la Vivienda, que en su artículo 81 establece más o menos sus pormenores. Pero este decreto no tiene nada que ver con esto. Este decreto es de inmigración, de cubanos residentes. Bueno, y así a vuelo de gato, sin haberlo estudiado a profundidad, usted como abogado, ¿qué opinión tiene? Bueno, tengo la opinión de que era necesario, estábamos ya en tiempo de que este decreto se emitiera, este proyecto que va a convertirse en ley. Estábamos a tiempo, porque llevamos más de 40 años. Sí. Ahora, en cuanto a la categoría que mencioné, que está en el proyecto de residente efectivo, de los 6 meses, hay que decir que en los Estados Unidos de Norteamérica, los residentes, cuando salen al exterior, si están más de 6 meses, pierden la residencia. Pero sí que es parecido, porque si usted es residente en Estados Unidos, residente, no ciudadano, y sale al exterior y está más del tiempo indicado, que son 6 meses, pues puede perder la residencia. Sí, por opinión del oficial que esté en ese momento, ¿no? Claro, por opinión del fiscal, es a discreción, pero una discreción apoyada en un reglamento, en una ley, no porque él inventó la ley. Quiere decir que hay discreción, pero puede perderla. Entonces esto es similar prácticamente. Yo lo veo algo similar. ¿Cómo no? Tiene puntos de contacto. En ese claro. Bueno, muchísimas gracias. Le quedaría algo por decir. Hemos estado 6 minutos conversando con el abogado cubano-americano Pablo Yaure. Bueno, lo que quiero decir es que con tanto que se habla de la categoría esta de residente efectivo, esta categoría ya viene caminando desde el año 2019, cuando en el anteproyecto de la Constitución se comenzó a manejar del derecho al voto, los cubanos en el exterior y los fuera, ¿entiendes? Y entonces, cuando se dicta la ley electoral, que fue, no sé, en agosto del 2019, se dicta la ley electoral. Cuando esa ley se promulga, se establece el derecho, la residencia efectiva para el voto. O sea que para votar usted tiene que residir en Cuba, no afuera. ¿Y esto por qué? Si somos ciudadanos cubanos, bueno, muy sencillo, guste al que le guste, pese al que le pese. Esto es así por una realidad objetiva, porque Cuba es una fortaleza sitiada. Y una fortaleza sitiada no se pueden exigir los mismos derechos y deberes que en un lugar normal. Es fortaleza sitiada porque está siendo sometida, a lo que todos sabemos, a un bloqueo, no embargo, bloqueo económico, comercial, financiero y muchas otras cosas. Es una ley que se ajusta a un contexto, a un diferendo que tiene más de 60 años. Sí, por tanto esta ley se ajusta a eso y a la categoría esta que viene del 2019, repito, cuando el proyecto de la Constitución y el derecho al voto que se dijo en esa época, para votar aquí debe ser residente efectivo, que es lo mismo que están diciendo ahora. Bueno, pues efectivamente los de afuera no pueden votar por ahora, tal vez eso se modifique, pero por ahora como se mantiene la categoría de plaza sitiada y de este bloqueo, pues hay que tomar medidas de defensa, ¿no? Bueno. El gobierno, guste al que le guste o pese al que le pese, es así. Bueno, muchísimas gracias. Para pensar la historia, Radio Miami Today y la red internacional que desde acá, desde Cuba Información y de Tesoro Internacional y a través de Prensa Latina, hemos ofrecido este intercambio con el abogado cubano-americano Pablo Yaure a propósito del nuevo proyecto de ley sobre el tema de migración. Yo soy Carlos Diegues, reportando desde Estados Unidos.